les dije, sentarnos a escuchar el mensaje que el Señor nos trae a través de nuestro diácono. Llamamos a nuestro diácono y nos ponemos de pie. Vamos a extender nuestra mano, vamos a pedirle a ese Dios maravilloso, por la vida de nuestro hermano diácono, para que sea Él, a través de sus labios. Amado Padre Santo, aquí está tu Hijo que has escogido en esta tarde, Señor amado, para que nos hables de tu palabra que es vida, tu palabra que es eficaz. Señor Jesús, bendice su vida de cabeza a pie, bendice sus pasos que dé, bendice su esposo, su familia, sus hijos, donde quiera que anden, bendice su vida, Señor Jesús, tanto espiritual como material, Señor amado. Pero nosotros, Señor, danos hambre y sed de ti, danos un corazón dispuesto y un oído atento para escuchar ese mensaje, Señor. Te lo pedimos a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima, y decimos todo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué serios. Pueden sentarse. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Interesante, ¿no? Porque hoy en día ustedes saben que hay un gran evento, ¿no? Ya saben cuál es el gran evento que hay ahora. Sin duda alguna, pues muchos decidieron estar presentes en ese evento. Algunos hubiéramos querido también presenciar ese evento, ¿verdad? Pero ya que nos habíamos comprometido con el Señor en ese día y vamos a estar aquí. Quizás no vamos a ver los goles que quedan, pero sí podemos ver la acción del Espíritu Santo entre nosotros. Amén. Como dijo mi hermano, ¿no? Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estoy yo presente en medio de ellos. Confiados en esa promesa, sabemos que el Señor está aquí con nosotros. Amén. Todas esas barcas que están vacías, ¿verdad? No están vacías, están llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y habrá muchos ángeles también aquí. Amén. Hay muchos ángeles. Sabemos que el Señor nos tiene preparado muchas cosas buenas, ¿no? Y sin duda alguna, pues este día, pues en este momento también nos dará algún mensaje que Él quiera. Hace tiempo me recuerdo la hermana María Murcia, ¿no? No sé si era una asamblea o un retiro, no sé, pero la hermana María Murcia vino y se paró aquí y dijo: ustedes esperaban quizás a un gran predicador, pero se van a tener que conformar conmigo. Si me recuerdo las palabras exactas. Lo mismo yo digo ahora, quizás esperaban algo más, pero se van a tener que conformar conmigo también. Bien. La vez pasada, cuando la hermana me dijo si podía dar una enseñanza o en este día, yo le dije que sí, pero honestamente, ¿sabe qué pasó? No me he acordado que hubiera el final del día. Le dije que sí y no me acordaba que era el final del día. Yo también. Después le digo yo a mi señora: ¿y cómo hago? Me dice: no dejas que me la Satanás. Estamos aquí. Y también pensando en el tema, ¿no? Había pensado en un tema acerca de la semilla buena, porque estos 2 últimos evangelios, estos 2 últimos domingos, hemos escuchado el evangelio acerca de la semilla buena, la cizaña que escuchamos ahora, ¿no? Como el enemigo que siempre quiere sembrar, o no siempre, no quiere, ¿no? Que siempre siembra cizaña en la cosecha buena del Señor. Amén. El enemigo siempre mete cizaña donde el Señor siembra semilla buena. Entonces se está meditando en esas 2 enseñanzas, pero de repente, ¿verdad? Viendo ayer, estaba leyendo un libro que decía: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces dije: nos enseña un buen tema para llevar a la reflexión el próximo
analicemos, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? Vamos a tomar como base el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, que ustedes, creo que la mayoría de nosotros conocemos. El capítulo 16, según San Mateo, capítulo del 13 al 17. Nos dice la palabra de Dios, la fe de Pedro y las promesas de Jesús. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo de hombre? Respondieron, uno dice que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como dije, este versículo, este pasaje bíblico lo conocemos mucho, ¿no? Y quizás algunos hasta de memoria se lo puedo ya. Vemos como Jesús, dentro de, yo diría, no de la inquietud de Jesús, yo diría hasta cierto punto, para probar a los discípulos, ¿no? Les hace esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y vemos que la respuesta de algunos, no de los discípulos. Uno dice que eres Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías, o alguno de los profetas. O sea, la gente tenía diferentes conceptos o ideas de quién era Jesús. Y eso es interesante, ¿no? Porque vemos lo que Jesús había hecho durante todo su ministerio. Había sanado, había curado, había libertado, había liberado, sacado a los espíritus. Jesús se había pasado haciendo el bien y haciendo obras dentro de su pueblo. Y la gente no tenía el concepto de quién era Jesús. Interesante, ¿no? La gente no tenía idea de quién era Jesús. Porque dice, tal vez uno de los profetas, tal vez Elías, tal vez Jeremías. Hasta que Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Interesante, ¿no? Pero nos dice también la lectura de que esa respuesta de Pedro no vino de sí. Esa respuesta vino por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios inspiró a Pedro, lo iluminó a Pedro para que diera la respuesta. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías prometido. Ese eres tú. Ahora bien, si Jesús estuviese aquí presente, aunque está presente, ¿no? Pero digamos su cuerpo aquí físico entre nosotros y nos preguntase, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Marina, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Hermana Elsa, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué respuesta tendríamos si Jesús nos preguntase en este momento, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué respondería? Todo para Él. Sí, pero ¿quién es? Si me preguntase, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo? El Salvador. El Salvador. El Rey del universo. El que murió por mí en la cruz. El que murió por mí en la cruz. Médico, ¿qué más? Proveedor. Mi sanador. Mi libertador. Mi maestro. Mi guía. Todas
nadie dijo una palabrita, un concepto de lo que es Jesús. Dijeron Salvador, pero antes de hay otra palabra que va junto con el Salvador. Y redentor. ¿Qué le dijo Tomás? Mi Dios. Mi Señor y Salvador. Fíjense la palabra, mi Señor. Mi Señor. Muchos decimos, ¿no? Y cuando el Padre lleva la hostia consagrada, decimos Jesús mío y Dios mío, ¿no? Jesús mío y Dios mío. Pero esa palabra Señor, la palabra Señor es tan profunda, la palabra Señor es tan profunda que en el sentido bíblico tiene un concepto bien profundo, bien definido y muy especial. Fíjense la palabra Señor. Nos dice un libro de teología que el Señor en la Biblia significa soberanía, autoridad suprema y divinidad. Designa a Dios como dueño absoluto. Fíjense la palabra Señor, en sentido bíblico significa dueño absoluto. El Nuevo Testamento aplica a Jesucristo para proclamar su igualdad con Dios Padre y su dominio sobre todo lo creado. Los primeros cristianos utilizaron el término griego Kyrios para referirse a Jesús, reconociendo así su naturaleza divina y su autoridad. Al llamarlo Señor, la iglesia primitiva igualaba a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Confesar que Jesús es el Señor implica un compromiso personal de obediencia. Escuchemos bien. Confesar que Jesús es el Señor implica un compromiso personal de obediencia, reconociéndolo no solo como Salvador, sino como el guía absoluto y autoridad máxima en la vida del creyente. Interesante la definición, ¿no? Una definición que quizás nunca nos habíamos percatado de la realidad, repito, de la realidad profunda de esta palabra Señor. Como dijo el hermano, cuando Tomás vio a Cristo resucitado, dice que se postró y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero antes, ¿qué hizo Tomás? Se postró ante Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío. Nosotros, cuando venimos a recibir la comunión, cuando venimos a recibir la hostia, cuando venimos a recibir a Jesús, quizás deberíamos hacer lo mismo que hizo Tomás, hincarnos y decirle, cuando nos dice, este es el cuerpo de Cristo, quizás deberíamos de repetir nosotros hincados, Señor mío y Dios mío. ¡Wow! ¡Qué bonito sería, ¿no? Qué bonito sería que nos hincásemos y le diríamos, Señor mío y Dios mío. Así estamos proclamando su grandeza, estamos proclamando su divinidad, estamos proclamando su señorío, estamos proclamando que Jesús es nuestro Señor, nuestro guía. Jesús lo es todo para nosotros. Nosotros también seríamos unos esclavos para el Señor, unos esclavos del Señor. Porque eso sería prácticamente lo que nosotros seríamos, esclavos. Hoy en día somos esclavos de muchas cosas, ¿sí o no? Amén. ¿Esclavos con qué? ¿De qué somos esclavos hoy en día? Del trabajo, del teléfono, de la televisión, De las personas. ¿de qué? De las personas. De las personas, sí. Bueno, increíble, pero hoy en día en ciertos países todavía existe la esclavitud. Y
no solamente la esclavitud que había antes, sino la esclavitud en otros aspectos. ¿Somos esclavos de qué? Del deporte. Vean ahora, aquel que les está hablando está pendiente con los partidos de todos los días, ¿saben? Pero somos esclavos temporarios, cada 4 años. Es válido. Pero sí somos esclavos de muchas cosas. ¿Qué tal si no nos hacemos esclavos de Cristo Jesús? Amén. ¿Qué tal si no dejamos que Cristo nos gobierne? ¿Qué tal si dejamos que Cristo guíe nuestras vidas? ¿Qué tal si dejamos que Cristo, como esclavos de Cristo, nos pongamos a sus pies? Como esclavos de Cristo, lleguemos donde Él. Qué bueno sería que nos proclamáramos o nos hiciéramos esclavos de Cristo Jesús. Sería una esclavitud buena, ¿no? Imagínense cómo seríamos compensados si fuéramos esclavos del Señor. ¿Qué dijo María en el Magnificat? He aquí la esclava del Señor. Miren lo que dijo María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. María se declara esclava del Señor. ¿Y nosotros por qué no? ¿Por qué no nos proclamamos esclavos del Señor? Pero ¿saben qué también? Si nos proclamamos esclavos, significa que tenemos que hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Tenemos que hacer la voluntad de Cristo Jesús. Porque no podemos, el Señor nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si decimos no y si proclamamos que Jesús es nuestro Señor, también tenemos que hacer su voluntad. Nos dice en Lucas 6:46, nos dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Romanos 2:13 nos dice, ¿por qué no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen? Santiago 1:22 nos dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañan a sí mismos. Vean lo que dice Santiago, ¿no? Pongan la palabra, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañan a sí mismos. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cristo. Cristo, el Señor, es la palabra. Él nos dio su palabra, ¿no? Y escuchamos su palabra. ¿Cuándo escuchamos su palabra? Todos los días. Cuando leemos la Biblia, escuchamos su palabra. Cuando venimos a la misa, escuchamos su palabra. Pero, ¿cumplimos esa palabra? ¿Cumplimos lo que el Señor nos manda? Muchas veces no. Muchas veces fallamos. Muchas veces no cumplimos. Y el Señor nos recuerda en Juan 14:15. Nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuántos de aquí amamos al Señor? ¿Cuántos de aquí amamos a Cristo Jesús? Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí guardamos y cumplimos los mandamientos del Señor? Por lo menos, hermanos, se reí más o menos. Por ahí. No, y es una realidad. Muchas veces de los mandamientos, ¿no? Quitamos unos, cumplimos otros. Quitamos este y hago otro. Depende cómo esté la situación en mi vida, así cumplo los mandamientos. Muchas veces lastimosamente no hacemos eso, ¿no? Depende cómo está mi vida, cumplo los mandamientos. Fíjense, nos dice Juan también 14:21. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. Interesante, ¿no? San Juan, cómo nos presenta el Evangelio.
Pero volvamos a Lucas 6:46. Volvamos a Lucas 6:46. Nos dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. O sea que escucha mi palabra, dice, y la practica. Es decir, escucha mi palabra y la pone en práctica. Y eso es interesante, ¿no? Porque para ser un buen cristiano, necesitamos practicar, necesitamos poner en práctica lo que el Señor nos manda. Así como ahora, para ser un buen futbolista, ¿qué se necesita? Que el individuo practique y practique y practique. Para ser un buen nadador, ¿qué se necesita? Tirarse del agua y practicar, practicar y practicar. Es la forma que se convierte en un buen nadador, en un buen futbolista, en un buen atleta. Si queremos manejar, ¿qué tenemos que hacer para manejar? Practicar, practicar, practicar. Hay muchas personas que les hace falta practicar el manejo, ¿no? Porque las señoras, ustedes son buenas para manejar. La mayoría son prudentes para manejar. Pero mucho nos falta práctica para manejar. Entonces necesita practicar, practicar y practicar. Haciendo lo mismo con la palabra de Dios. Necesitamos practicar y ponerla escuchar y poner en práctica. Vean, cuando un diácono se ordena, para la ordenación de un diácono, se sabe, ya sea diácono transitorio o diácono permanente. Los diáconos transitorios son los que están estudiando para el sacerdocio, pero siempre ellos tienen que ser ordenados diáconos primero. Interesante, ¿no? Son ordenados diáconos primero y después ordenados sacerdocio. Tiene que esperar un año cuando se ordenan diáconos transitorios para ordenarse a sacerdotes. Pero el diácono permanente, pues, el día que lo ordenan diácono, ya queda ordenado diácono permanente. Cuando el diácono se va a ordenar, el obispo pone el evangelio en sus manos. Uno abre las manos, el obispo pone el evangeliario, pone los evangelios y le dice esta oración: recibe el evangelio de Cristo, del cual te has convertido en heraldo. Cree lo que lees, enseña lo que lees y practica lo que enseñas. Interesante, ¿no? Cree lo que lees, o sea, el evangelio. Enseña lo que crees y practica lo que enseñas. O sea, el diácono, como heraldo quiere decir como el anunciador de la palabra, se le encomienda eso. Y usted sabe, ¿no?, de que el diácono es el que proclama el evangelio. Ya sea una celebración eucarística, puede estar el papa, puede estar el obispo, pueden haber 80 sacerdotes, pero si hay un diácono, él es el que proclama el evangelio. Ya sea diácono permanente o diácono transitorio. O sea, es una encomienda, ¿no?, que le dice. Y lo repito de nuevo para que se nos grave. Cree lo que lees, enseña lo que lees y practica lo que enseñas. Yo creo que eso se debe de aplicar a todos y a cada uno de nosotros. Eso nos caería bien que lo grabásemos y lo pusiéramos en práctica. Porque ¿de qué sirve de que el diácono o el sacerdote o alguno de los otros hermanos que lee el evangelio solo lo leamos por leerlo y no lo pongamos en práctica? ¿No? Bastante difícil. Sería como campana, dice San Pablo, que solo sonamos, pero que no hay nada en esencia. O sea que tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos manda para ser verdaderos discípulos, para ser verdaderos cristianos, para en realidad proclamarle que
Y vean lo que Él nos manda, dice, el mismo Cristo nos dice de que su carga no es pesada, sino que su carga es liviana. Jesús no nos manda con los, no sé cuántas leyes del Antiguo Testamento tenían, cumplir esto, cumplir lo otro, con los 700 y pico de leyes que tenían los del Antiguo Testamento. Los mandatos del Señor son sencillos y fáciles de cumplir solamente si nosotros quisiéramos, solamente si nosotros queremos, podemos cumplir la palabra y los mandatos del Señor. ¿Y cuáles son esos mandatos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo sería de que todos amáramos al hermano, o si no amarlo, por lo menos soportarlo, por lo menos soportarlo, y amar a Dios sobre todas las cosas. Siempre es bonito recordar lo que nos dice San Juan, ¿verdad? ¿Qué nos dice San Juan con respecto a eso? ¿Se recuerda? Quien dice que ama a Dios, a quien lo ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. Mentiroso, ¿verdad? Nosotros no somos mentirosos, hermano. Nosotros, si decimos que amamos a Dios, también amamos a nuestro hermano. Vea a su hermano que tiene la paz. Vea a su hermano que tiene la paz. Dígale, yo te amo, hermano. En Cristo Jesús. Yo te amo, hermana, en Cristo Jesús. Yo te amo, hermano, en Cristo Jesús. Qué bonito sería, ¿verdad? Y saben que si este concepto, si esta idea, si esta, lo que acabamos de hacer, lo pusiéramos en práctica en nuestra congregación todos los domingos, ¿no? Tal vez un domingo, tal vez un día el Señor nos inspira y está toda la congregación y decirle al hermano, pues, dile a tu hermano que está a la par, el Señor te ama, y yo te amo también, pero de corazón, ¿verdad? De corazón, qué hermoso sería, ¿no? Qué hermoso sería. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos comenzar con eso, de tratar de amar. No de tratar, ¿no? Porque caemos a lo mismo. De amar al hermano. Y así cumplimos, ponemos en práctica el mandato del Señor. Ahora regresemos a Lucas 6:46. No, pero vamos al 6, Lucas 6:27. Nos dice el Señor, yo les digo a ustedes que me escuchan. ¿Qué el Señor les está diciendo ahora? Ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Se recuerdan ese mandato del Señor? Sí. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Cuánto algunos de ustedes alguna vez han golpeado la mejilla? Amén. Qué difícil, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta? Una galleta contestaron con otra galleta, como dice el hermano, y un tropón si es posible. Y el Señor dice, para nosotros es difícil, ¿no? Cuando alguien viene a uno aquí y decir, aquí está la otra, adelante. Bastante difícil. Pero fíjense también, eso no se refiere solamente a los golpes físicos, sino también muchas veces situaciones o palabras que nos dicen que son como una golpe en la mejilla, son un golpe en la mejilla. Y eso duele más. Por lo menos cuando nos dan en la cara galleta, como dice el hermano, sabemos de que la persona se está quitando la cólera que tiene. Pero si a veces son con palabras, es peor porque las palabras quieren más. O como indiferencias. O como indiferencias. Exacto.
Pero nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. ¿Sí? Es cierto, hay que ser manso, ¿no? Como dice el Señor, hay que ser manso. Pero no menso. Todo tiene su límite. ¿Sí? Siempre tiene que estar la justicia primero. La justicia. Pero vean, alguien puede decir, yo no puedo hacer eso, ¿no? Pero recordemos lo que dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. Yo creo que saben que en situaciones como esta el Señor nos da la pauta que tenemos que hacer, o la pauta que tenemos que seguir, o la respuesta que podemos dar. El Señor nos dará y nos da la respuesta en ese momento. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Esta es la regla de oro por excelencia, ¿no? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo queremos que nos traten, no? Que nos traten bien, ¿verdad? Que nos traten con amor, con cariño, con respeto. Que nos digan, qué sé yo, no que nos exalten y que nos digan cosas, no, pero que nos traten con respeto, con amor, con caridad, con paciencia. Así nos gusta que nos traten. Y yo, ¿cómo trato al hermano con el hermano? Lo trato con amor, lo trato con respeto, lo trato con paciencia. Nos dice el Señor, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Y eso es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Hago el bien a los que me caen bien. A los que no me caen bien, ni lo volteo a ver. En veces, esos son los que más necesitan de nosotros. A los que no lo queremos ver, no lo vemos también, muchas veces, esos son los que más necesitan de nosotros. Y nosotros esos son muchas veces a los que le damos la espalda. Le damos la espalda. Y repito, siempre tratamos de buscar el bien, hacer el bien a los que nos caen bien. Este es mi amigo, este es mi hermano del grupo, esta me cae bien, esta no, pero cosa que yo no le voy a hablar, porque le voy a hablar a aquella, me voy a ir con esta. Está como que aquel que decía, sí, de los buenos, y todos se iban con uno. Y los malitos por ahí un lado lo dejaban. Y saben que cuando hacemos eso, cobramos mal. Porque creamos en el hermano un resentimiento. Lo alejamos. Y nos olvidamos de que ese hermano o esa hermana es también hijo de Dios. Es tu hermano en Cristo Jesús y merece que lo quieras, merece que lo respetes, merece que le des una oportunidad. Una oportunidad. Ese es el mandato del Señor. Tratar bien a los demás como queremos que los otros nos traten a nosotros. Que nos traten a nosotros. Y si hacen bien, también los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tienen? Esto me llama la atención, estaba leyendo esto ahora y dice, y si prestan algo a los que le pueden retribuir, ¿qué gracia tienen? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. El prestar. Es interesante porque yo no sé aquí, no creo que se dé en ese ambiente en nuestra parroquia, pero hay mucha gente a veces con necesidad económica. Cuando uno ve hermano o una hermana que tiene posibilidad económica de prestarlo monetariamente, y lo hace. Pero lo hace cobrando intereses demasiado. Se aprovechan de la necesidad del hermano. Se aprovechan de la necesidad de aquellas personas. Pues son cristianos y vienen a la iglesia y comulgan.
y comulga. No es criticar a nadie, pero es una realidad. Y lastimosamente, como dicen, la verdad duele, pero hay que decirla. Cristo murió por la verdad. La verdad duele, pero hay que decirla. Ahora, ese hermano está obrando bien. No lo creo. No lo creo. Si quieres obtener ganancias, pues hazlo. Pero no exprimas la necesidad del hermano. No lo exprimas. Ese hermano que tiene necesidad, esa hermana que tiene necesidad, ahí está Cristo Jesús. Ahí está el Señor en ese hermano que necesita. Ahí está el Señor en ese hermano que te busca. Así vas a tratar al Señor. Así vas a tratar a tu Señor. Interesante, ¿no? Así es que, hermanos, si algún día en ustedes está en esa posibilidad económica, primero dense cuenta que es una bendición de Dios. Lo que tienen es una bendición de Dios. Compartan con aquellos que necesitan. Y vean, repito, el mundo está como está por eso mismo. Exacto. Cuando dice hermano, cuando usted se muera no se va a llevar nada. Está como aquel que se mató trabajando, hizo una gran fortuna. Entonces la señora, la esposa de él, el día que el hombre se fue, le hizo un cheque y se lo metió en el cajón. Le dio todo, pero se le dio un cheque. ¿Cuándo le iba a cobrar? No lo sabemos. Nos dice también el Señor: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, lo que dijimos. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. La recompensa será grande y serán ¿qué? Hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. No juzguen. Y somos lo primero que hacemos, ¿verdad? Es lo primero que hacemos. Juzgar, criticar, hablar en mal del hermano o del hermano. Entonces dice el Señor: no juzgues. Porque el único que puede juzgar y el que lo va a juzgar es el Señor. Él es el único que tiene la autoridad para juzgarnos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cerrarnos el pico, como dice, ¿no? Aguantarnos, mordernos la lengua y taparse los oídos, dice el hermano. Y taparse los oídos, ¿verdad? No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Eso es la regla de oro. No juzgar, no condenar, perdonar. Perdonar. Pero como dijo la hermana, perdonar de corazón. De corazón. Porque podemos decir perdono, pero no. Lo que le hemos oído tanto muchas veces. Perdono, pero no olvido. Entonces lo has perdonado. ¿Y saben qué? Cuando hacemos eso de perdono pero no olvido, ¿sabe quién se está dañando más? Uno mismo, porque no tenemos paz en nuestro corazón, no tenemos paz en nuestra conciencia, no tenemos paz en nosotros mismos, porque siempre estamos acordándonos de lo que nos hicieron. ¿Y saben qué eso qué es? Esa artimaña del enemigo, esa artimaña de Satanás, esa artimaña de aquel que no quiere que tengamos paz en nuestra mente, no quiere que tengamos paz en nuestros corazones, esa artimaña del enemigo que nos quiere decir y nos quiere inculcar y nos quiere hacer creer que el Señor no nos ha perdonado. Satanás, que el Señor reprenda. Que el Señor reprenda. Y si aquí vemos algunos que nos han venido y los que quizás nos hayan tenido duramente
y hemos querido perdonar, pero no podemos. Y démosle al Señor. Ahora mismo, ya vamos a estar frente al Señor y démosle que nos ayude a perdonar y a borrar de nuestra mente, de nuestro corazón, el daño que nos hicieron. Porque solamente así vamos a tener paz. Y cuando ya seamos liberados, cuando ya seamos libres, entonces sí vamos a decir: bendito sea el Señor, alabado y ensalzado sea por siempre, porque en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser va a estar solamente el Espíritu de Dios. Porque yo creo, hermanos, que Dios también, el Espíritu de Dios, no puede estar dentro de un alma que está convulsionada. Tiene que ver yo diría, una limpieza interior, una paz interior. Y cuando hay esa paz interior, esa limpieza interior, ya sea en tu mente, en nuestra mente, en nuestros corazones, dejemos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y obre maravillas en nosotros. Y siempre estemos contentos y alegres y sintamos esa gracia de Dios. No sintamos lo malo que nos han hecho, lo que nos hicieron, sino que sea el Señor el que habite en nosotros, que sea el Espíritu de Dios el que habite dentro de nosotros, y decir como Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Qué bello sería, hermanos. Pero para eso tenemos que proclamar que Cristo es nuestro Señor, hacer su voluntad y vivir conforme a los mandamientos del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé esa voluntad, esa gracia de seguir adelante, seguir perseverando, de proclamar a Cristo como nuestro Señor y Redentor.